Imagínense hace 350 años donde ustedes les dicen, usted tiene la posibilidad de salir de la pobreza y moverse de Europa a América del Norte, comenzar una familia, pero usted se va a montar en un barco por 3 meses enfrentándose a lo desconocido, va a ir a una tierra salvaje y su primera misión va a ser colaborar en agrandar la colonia, casarse y tener hijos para poblar estos nuevos territorios. Ustedes, señoritas, el día de hoy, ¿se le medirían ese plan? Es un poquito complejo el tema, pero bueno, la cosa no era tan en frío, tenían la posibilidad de llegar aquí e instalarse. En esta casa que estaba a mis espaldas, tenían la posibilidad de aprender todas las cosas que una mujer necesitaba saber en esa época para poder casarse. Quiero que me acompañen a visitar esta casa y que conozcan la historia de las hijas del rey. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Pero ¿cómo así que si eran las hijas del rey, entonces tenían que venir a conseguir marido? Eso está un poquito ilógico. Pues ya se los explico. Realmente no eran las hijas del rey, eran unas protegidas del rey. Eran unas chicas huérfanas de entre 16 a 25 años que vivían, obviamente, en orfelinatos, en parroquias o en hospitales. El rey se da cuenta que aquí en la provincia de Quebec no hay mucha gente, faltan muchísimas mujeres. Entonces dice, pues me voy a inventar un programa para proponerle a estas chicas que se muden de Francia aquí a la provincia de Quebec. Pero obviamente el primer requisito es que tienen que llegar aquí a conseguir un maridito y comenzar a procrear, pues obviamente para agrandar la población de la provincia. Ahora, ¿esto cómo sucedía? Pues el rey les daba una subvención, él pagaba todos los viajes y les daba una cuota de 50 libras con las cuales ellas podían colaborar para comprar un terreno y fundar su hogar aquí en Quebec. La cosa no es tan fácil como decir me monto en un barco y voy a ver qué pasa allá en América del Norte, porque solamente en lo que es el viaje, que como les comenté dura 3 meses, el 10% de los pasajeros no llegaban a poner un pie en este país. Así que de entrada estas mujeres ya solamente por subirse en el barco se podían estar jugando la vida. ¿Y por qué existe este desbalance tan grande entre la población de hombres y mujeres? Porque obviamente este era un territorio salvaje en ese entonces. Solamente venían muchachos, hombres entre los 16 a los 40 años, a comenzar a explorar estas tierras. Y de mujeres, pues poco a poco más bien. De hecho, las cifras que se tienen de los primeros movimientos migratorios es que llegaron 700 hombres y con esos 700 hombres llegaron 40 mujeres. Así que como se podrán imaginar, la tasa de natalidad estaba bastante comprometida. Ahora, teniendo en cuenta que cada vez llegaban más hombres y más hombres y más hombres y no habían mujeres, pues entonces los hombres decían, pues bueno, pues más bien vámonos al bosque a ver qué nos encontramos por allá. Y ahí también es que comenzamos a ver cómo esta profesión llamada el coureur de bois, o que yo lo llamo los exploradores, comienza a proliferar muchísimo, porque pues no habiendo mujeres aquí para establecer un hogar, dicen, pues bueno, más bien nos vamos a hacer negocios al oeste canadiense. Es muy importante subrayar que este era un programa voluntario, es decir, a estas mujeres nunca las obligaron a tomar dicha decisión. Ellas lo hacían si querían, y si no, podían continuar su vida como siempre en Europa. Inicialmente este programa estuvo pensado para que durara 15 años. El rey pensaba que estableciendo nuevas parejas, pues en ese momento iban a tener un buen ratico para contribuir a la reproducción y a poblar la provincia, y con eso el problema estaría resuelto. Pero dichos hombres y mujeres que comenzaron a conformar nuevas familias aquí trabajaron de una forma muy ardua y dura y lograron consolidar dichas metas en tan solo 10 años. Es que no había televisión. Esto se hizo entre el año de 1663 y 1673. En ese entonces llegaron más o menos unas 700 mujeres. Se llevaron a cabo unos 600 matrimonios y producto de estas uniones se produjeron más de 4.000 nacimientos en estos 10 años. Así que definitivamente la población creció enormemente en ese entonces. ¿Y qué pasaba cuando se casaban? ¿Se venían a vivir a una casa como esta? No, 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 no. Y ellos iban a vivir en una casa muy pequeñita, de madera, que estaba conformada por un solo espacio. Ahí tenían que dormir, ahí tenían que comer, ahí tenían que preparar sus alimentos. Había una chimenea central que servía tanto para cocinar los alimentos como para mantener el calor en invierno. Y las estadísticas que se tienen del asunto es que cada mujer daría a luz a 6.4 niños en ese entonces, lo cual es una tasa de natalidad bastante grande. Eso de no tener televisión ni redes sociales hizo que la inversión del rey se viera bien retribuida.
Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Actualmente aquí todavía se siguen haciendo algunos tipos de productos que se hacían en la época y vean, uno de los más interesantes sería el tema de la miel de abejas. Esto está lleno de abejas, pero yo les tengo bastante respeto y por eso me voy a alejar rápidamente. De hecho, tengo un muy buen amigo que se hizo picar por más de 50 abejas aquí en Montreal. Vamos a ver si se anima a contarnos esa historia. Y miren, claro que sí, pues obviamente tenemos las gallinitas, porque obviamente en una casa tan grande se necesitaba huevitos, se necesitaba carnecita, se necesitaba de todo eso todo el tiempo. ¿Cómo funcionaba la casa? Esta era una sección de almacenamiento. La parte del sótano era como una gran nevera donde se guardaban los alimentos. Aquí podemos ver que está la puerta principal, de este lado estaba la sala común, y de este lado estaba la cocina. En esta parte de acá estaba una sección para hombres, que eran los que se dedicaban a trabajar la tierra. En el segundo piso teníamos lo que eran las habitaciones de las religiosas y también de las hijas del rey. Y eso estaba acompañado por este lado con una capilla. Y esta parte de aquí, el ático, como les comenté, se divide en dos. En la primera parte era más como para almacenar hierbas. Y la parte de arriba, la parte superior, estaba dedicada al almacenamiento de granos. Esta es la casa mejor conservada de todo Montreal de lo que es la época del régimen francés. Y pues obviamente al venir del régimen francés la adoptaron de lo que se estaba haciendo en Francia en ese entonces, pero tuvieron que adaptarla a las condiciones climatológicas que tenemos acá. Es por eso que las fachadas tienen 1 metro de espesor. Y si ustedes se dan cuenta, pues tiene ventanas como cualquier otra casa y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene eso de raro? La verdad sí tiene algo de raro porque las ventanas se puede decir que eran un privilegio en ese momento, porque aquí no se conseguía vidrio, el vidrio venía directamente de Europa. Esta versión que estamos viendo en el día de hoy no es exactamente la misma casa en que vivieron las hijas del rey, porque hubo un gran incendio originado en la cocina, que está aquí, y desde acá hasta acá todo esto desapareció y fue finalmente reconstruida a finales de 1698. Más o menos, de forma permanente, vivían aquí unas 25 personas, incluyendo los trabajadores, las religiosas y las hijas del rey. Como se podrán imaginar, la cocina estaba trabajando en todo momento, porque imagínense lo que es preparar 3 comidas al día para todas estas personas. Y tengan en cuenta que los hábitos alimenticios en ese entonces eran muy diferentes. Tengamos en consideración también el clima. Estas personas tenían un gasto energético muy grande. Llegaban a consumir 4.000 calorías por día. ¿Y qué era lo que más consumían? Pan, pero unos panes inmensos. Cada uno se comía mínimo 6 panes. Estos panes eran guardados en una alacena porque solamente se preparaban 2 veces por semana. Y de lo complicado que era obtener los alimentos y cocinarlos, pues había que tener cuidado de no desperdiciar. De ahí viene una expresión que yo creo que también la tenemos en América Latina, que es que uno se tiene que comer todo lo que hay en el plato. Y eso es justamente pensando precisamente en el pan. Uno no podía comenzar a mordisquear un pan y dejar la mitad, porque eso representaba muchísimo trabajo, la colecta del trigo, prepararlo, almacenarlo, entonces nada de desperdiciar, por favor, ni en ese entonces, ni ahora. ¿Y cómo era en ese entonces aquello de ir al baño? Eso era bastante complicado, simplemente habían por ahí unas vasijitas, un bañito seco y se acabó. Y bueno, y para lo que eran las necesidades corporales, en las partes más lujosas había como una especie de banco con un huequito, obviamente con un tipo de recipiente que colectaría todas las cosas que tienen que salir del cuerpo humano y después de eso, por la ventana se gritaba ¡cuidado! Y para afuera. Es por eso que en las calles de Europa en ese entonces se caminaba por el medio de la calle porque todo el mundo hacía eso y uno no quiere ser víctima de una fatídica experiencia. El frente de la casa está allá y aquí está la parte trasera. Y aquí antes en el pasado, a 20 metros, alcanzaba a llegar el río San Laurent.
Es decir, que las chicas que vivían aquí tenían acceso al agua directamente. ¿Y por qué es tan importante ese contacto con el agua? Porque es que aquí no estaban solamente preparando a estas chicas para algún día casarse. Aquí también estos eran terrenos de cultivo que pertenecían a las religiosas propietarias de esta casa. Y ellas tenían que generar ingresos, porque en ese entonces esta congregación religiosa no era patrocinada por el gobierno, así que tenían que buscar la forma de generar ingresos y eso lo hacían con los terrenos que tenían alrededor de la casa. Con el paso del tiempo comenzaron a vender tierra, vender, comenzaron a instalarse alrededor edificios residenciales, edificios industriales, llegó el tren y eso hizo que la casa quedara aquí como atrapada, como escondida, pero a mí en lo personal no me desagrada, me parece que es un secretito bien guardado con relación a lo que es la historia de Montreal y a las hijas del rey, obviamente. Ah, miren qué curioso, hicieron un jardín que llamaron el Jardín de los Orígenes, donde está la gran tortuga, que es este techo que ahorita se los muestro. Las tres hermanas, la colecta, les subois, no sé cómo traducir eso, las plantas medicinales, la palisade, defense, como la reja. ¿Qué retengo de toda esta historia? Lo que más me llama la atención es que aquello que parece una opción se convierte en la única opción. ¿Por qué? Porque estas chicas pudieron quedarse viviendo en conventos toda su vida, pues lo cual de pronto para algunas de ellas no estaría mal, pero para aquellas que de pronto tenían el sueño de casarse y ser madres, el emprender esta aventura definitivamente era la única opción, si no, nunca podrían llevarlo a cabo. Y esto me hizo pensar muchísimo en toda la crisis migratoria que tenemos en este momento, que comienza en Colombia, atraviesa toda la América Central para finalmente llegar a la frontera con Estados Unidos. Toda esta gente se está movilizando hasta allá, no porque no tengan nada más que hacer, es porque no encuentran otra opción. Personalmente yo diré que yo no tengo la solución a ese tema, pero sí me gustaría pensar que en el futuro, más que construir muros, podamos construir puentes. De otro lado, esta es una muy buena muestra de cómo a través de la historia a las mujeres no se le han puesto nada fácil. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente estuve haciendo búsquedas y nunca vi que dijeran que había un orfelinato para muchachos de entre 16 y 25 años que tuviesen que quedarse ahí toda su vida. Cuando ellos finalizaran este proceso de estadía, podían salir a buscar otro tipo de vida, otro tipo de aventuras y constituir una familia. Me parece súper interesante entender esto porque yo creo que solamente en la medida en que entendamos cómo las desigualdades vienen de siglos en el pasado, es que hoy, en el presente y en el futuro, podremos tratar de encontrar el equilibrio entre los géneros. Seguramente que en ese entonces se habrán vivido historias de todo tipo, matrimonios buenos, matrimonios malos, como pasa en todo país. Y no tenemos certitud de eso, pero de lo que sí tenemos certitud es del testimonio que podemos vivir el día de hoy en esta provincia. Tenemos hoy generación tras generación tras generación de personas, de habitantes de Quebec, que son producto de estas valiosas mujeres que decidieron en algún momento emprender este viaje. Tengo vecinos, amigos y colegas de trabajo que no estarían hoy aquí si no fuese gracias a estas valerosas mujeres. Y ya para finalizar, definitivamente agradezco muchísimo por la época en que vivimos. Tenemos toda la tecnología a nuestra disposición para informarnos de lo que pasa al otro lado del mundo. Eso quiere decir que si en algún momento tomamos la misma decisión que estas chicas, no tenemos que lanzarnos al vacío a ver qué nos encontramos. Realmente podemos tomar el tiempo, podemos buscar en internet, podemos buscar videos, podemos buscar gente al otro lado del mundo para que sepamos a dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer. Y creo que definitivamente agradezco mucho el tema del baño, porque yo no me imagino haciendo mis cositas y coger una tina y gritar para lanzarlas por la ventana. ¿Qué les pareció la historia de las hijas del rey? ¿Conocen mujeres así de valientes en sus países? ¿Conocen alguna en particular? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que me gustaría muchísimo aprender al respecto y nos veremos a la próxima.